Buenos días. Cuando me digáis. ¿Sí? Venga, pues estamos. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero comenzar agradeciendo a la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y en especial a su presidenta que hoy nos acompaña, María del Mar Lozano Bartolozzi, su compromiso y rigor con el que han concebido este Congreso Internacional sobre la figura de Hernán Cortés. Un encuentro que es, sobre todo y especialmente, una invitación a mirar nuestra historia sin perjuicio desde la serenidad, la reflexión y el conocimiento. El Congreso Hernán Cortés, Nuevas Aportaciones y Nuevas Miradas reunirá los días 13, 14 y 15 de noviembre en Cáceres, Trujillo y Medellín a una veintena de expertos procedentes de América, España y Extremadura y Europa para profundizar con criterios científicos contemporáneos en una de las figuras más decisivas y debatidas de la historia universal. Alejado de etiquetas, este Congreso propone reconocer la complejidad histórica desde múltiples miradas, poner sobre la mesa vías de interpretación histórica, cultural, antropológica y patrimonial sobre un personaje y un tiempo que marcaron el nacimiento del mundo moderno. Lo haremos con ponentes procedentes de las universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Granada, la Universidad de Valladolid o la Academia Dominicana de la Historia, reforzando el papel de Extremadura como espacio de pensamiento, diálogo y conocimiento. Este encuentro representa también una oportunidad excepcional para Extremadura. Por su carácter internacional, proyecta nuestra región como un territorio de referencia en estudios sobre América en general y la figura de Hernán Cortés en particular. Una cita que nos invita a repensar nuestro legado desde la pluralidad de miradas y voces, con la conciencia de que la historia de Extremadura está profundamente entrelazada con la de América. Y este Congreso enlaza los valores que inspiran la acción cultural de la Junta de Extremadura, como la apertura al mundo, el mestizaje, el diálogo y la cooperación. Se inscribe en la estrategia de Extremestiza, que articula la proyección exterior de la cultura de Extremadura a partir de tres principios: reconocer la complejidad de nuestro legado sin caer en simplificaciones ideológicas, reivindicar la herencia mestiza que define nuestra identidad cultural, fruto de siglos de intercambio con Hispanoamérica, y fomentar la investigación, la cooperación y la creación como motores de la nueva diplomacia cultural. Con esta estrategia extremestiza buscamos que Extremadura vuelva a situarse en el mapa del diálogo entre Europa y América. En ese marco, este Congreso sobre Hernán Cortés se convierte en un espacio para profundizar en el conocimiento del pasado y una oportunidad para proyectar Extremadura hacia el futuro. Las sedes del Congreso, Cáceres, Trujillo y Medellín, tampoco son casuales. Estas tres ciudades fueron escenarios de una historia compartida que hoy nos hace ser quienes somos como extremeños. Desde la Junta de Extremadura queremos que esta cita sirva para avanzar hacia un discurso integrador y humanista, porque no se trata de juzgar la historia con los ojos del presente, sino de comprenderla, de reconocer sus luces y sombras y de extraer de ella las lecciones que puedan guiarnos hoy. Este Congreso es fruto también de la colaboración académica entre continentes y del poder de la cultura y de la palabra para tender puentes a ambos lados del Atlántico. Agradezco la implicación de todas las universidades y entidades que han hecho posible esta cita, en especial la Real Academia de Extremadura y a la Fundación Extremeña de la Cultura, y a todos los investigadores que compartirán su trabajo en estos días en Extremadura. Muchas gracias por su asistencia y cedo la palabra a María del Mar Lozano. Buenos días. Gracias también por mi parte por acudir a esta rueda de prensa en la que queremos dar a conocer a quienes todavía no hayan tenido ocasión de hacerlo la próxima celebración del Congreso Internacional Hernán Cortés, Nuevas Aportaciones y Nuevas Miradas.
Un congreso que estamos preparando con gran interés desde hace muchos meses. Una reunión científica organizada, como ha dicho la consejera, por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, en colaboración con la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Y lo primero que quiero decir es que este congreso no es para la Academia una actividad aislada, pues nuestra labor de fomento de la investigación y difusión de los temas que atañen a Iberoamérica, por su estrecha vinculación con nuestra historia, está ya recogida en nuestros estatutos, y así lo llevamos haciendo a lo largo de los años y sobre todo en los más recientes, con distintos proyectos de exposiciones, congresos y publicación de libros. Un ejemplo fue el congreso que celebramos el año pasado sobre los franciscanos en la América España, una revisión e interpretación del legado de los 12 apóstoles de México en colaboración con la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste, donde con la asistencia de ponentes también de Hispanoamérica, Italia, otros países de Europa y España y un gran número de congresistas, conmemoramos la llegada de los citados 12 franciscanos que salieron de España hacía 500 años a la Nueva España, para dar valor a uno de los aspectos más positivos del descubrimiento y de la presencia de España en América. Se añade que hace no muchos días hemos presentado en Belvís de Monroy, población en la que se conserva el convento del que salieron los citados franciscanos, la publicación de todas las ponencias y comunicaciones del citado congreso en un magnífico libro, y en esta ocasión también es nuestra intención publicar un volumen que recoja todas las intervenciones, pues qué mejor nicho del conocimiento que los libros. Consideramos que el estudio de la figura de Hernán Cortés en estos momentos tiene una relevancia especial y que el Congreso es además una oportunidad, ya lo ha dicho la consejera, una oportunidad única para divulgar también el patrimonio histórico de Extremadura. No se trata solo de analizar a un personaje histórico, a uno de los personajes más importantes de nuestra historia, sino de comprender en profundidad un periodo decisivo que definió los lazos entre España y América. La figura de Cortés encarna la compleja red de relaciones culturales, políticas y humanas que surgieron del encuentro entre dos mundos. Su vida y sus acciones son el reflejo de una época en la que se forjaron los cimientos del mundo moderno con todas sus luces y sus sombras. Por eso hemos elegido para la cartelería el Códice Florentino, esa colección de libros escrita en lengua náhuatl y española, creada por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, en colaboración con los indígenas, y que en esta página representa a los españoles llegando a la costa de Veracruz el 21 de abril de 1519. En un extremo vemos a Cortés desembarcando y junto a él está la Malinche o Doña Marina. A su lado el cronista Bernal Díaz del Castillo, que está tomando notas. Nosotros también queremos tomar notas y para ello vamos a reunir a cronistas y algunos de los mejores estudiosos o historiadores del tema, que son conocedores de la figura cortesiana y de su entorno, los cuales debatirán entre ellos y los asistentes y llegarán a unas conclusiones. Por eso el Congreso se ha articulado en torno a varias sesiones con ponencias plenarias, debates y una mesa redonda cuyos asuntos están plenamente vinculados a los temas sugeridos por el Comité Científico. Este es el objetivo principal del Congreso, que una serie de ponentes de universidades y academias históricas de la Ciudad de México, Santo Domingo, Estrasburgo,
de las universidades de Valladolid, Granada, Madrid, Extremadura, la Academia de la Historia, nuestra Academia, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, planteen y analicen temas relacionados con la historia, el urbanismo, la jurisprudencia, la iconografía, el arte y el patrimonio cultural. Sin duda, la actualidad ofrece una oportunidad inmejorable para retomar estos estudios. La celebración en Madrid de exposiciones dedicadas al arte mexicano en las sedes del Museo Arqueológico Nacional, en el Museo Thyssen y en el Instituto Cervantes, la extraordinaria exposición recientemente clausurada en el Museo del Prado sobre la iconografía de la mexicana Virgen de Guadalupe y el renovado interés editorial por el legado de España en América ponen en evidencia una clara voluntad de revisión y de diálogo histórico. Como decimos, en las librerías resulta cada vez más frecuente encontrar obras que abordan desde perspectivas diversas la influencia española en el continente americano y la trascendencia de la empresa de la conquista. Este contexto invita a mirar con serenidad, lo decía la consejera, y rigor el papel que desempeñaron figuras como Hernán Cortés, no desde la glorificación ni desde la condena, sino desde la comprensión histórica y con el rigor al que están obligadas todas las actividades de nuestra academia. Por otra parte, estudiar a Hernán Cortés, que supone reconocer la profunda huella que Extremadura dejó en la historia universal, en un tiempo de globalización y de búsqueda de identidades compartidas, volver la mirada hacia ello permite entender mejor el origen de los vínculos culturales, lingüísticos y espirituales que aún unen a España y América. Por eso, estudiar la figura de Cortés y de su tiempo no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino también un modo de construir un diálogo renovado entre ambas orillas del Atlántico. La figura de Hernán Cortés, como todo lo que se refiere a la conquista americana, está llena de luces y de sombras, de leyenda negra y de leyenda rosa. Pero nosotros lo que queremos, insisto, es un congreso ambicioso y científico, pues la finalidad, como el propio título indica, es revelar nuevas aportaciones y nuevas miradas. Como pueden ver en el programa que se les ha entregado y también se ha comentado ya, el congreso tiene 3 sedes diferentes, lo que hace más atractivo, lo hace más atractivo y versátil. Cáceres, Trujillo y Medellín, todos relacionados con la historia de Extremadura y América. Nuestro deseo es acercar a ponentes y asistentes a esas localidades con una profunda historia que desde el presente son potentes lugares capaces de evocar un pasado, pero también de ofrecer un futuro para su revalorización como centros culturales, arqueológicos y, por qué no, turísticos. Hay que destacar que en todos los espacios habrá actividades paralelas. En Cáceres es relevante la celebración el día 13 a las 8:30 de la tarde en la Iglesia Concatedral de Santa María de Cáceres de un concierto interpretado por el coro y músicos de la Orquesta Barroca de Badajoz, dirigido por el clavecinista Santiago Pereira. El título del mismo es Entre el Nuevo y el Viejo Mundo, un diálogo entre la música de tiempos de Carlos II y la música del Seicento italiano, un diálogo inspirado en el intercambio cultural entre España y las Indias occidentales. La entrada será gratuita. En Trujillo, además de celebrar las sesiones científicas en nuestra sede, el Palacio de Lorenzana, haremos una visita a la Fundación Javier de Salas, donde también hay un museo didáctico de las relaciones entre Extremadura y América. Y en Medellín haremos en primer lugar una visita cortesiana guiada por su cronista local, Tomás García. Una comisión científica de expertos bajo la coordinación de don José Julián Barriga,
académico de la RAES, que se mantiene constantemente informado en la actualidad en los temas americanistas, y yo misma hemos armado con esa comisión todo este congreso. Esperemos que sea un fructífero congreso. El congreso, por último, se ha podido realizar gracias al patrocinio y la absoluta colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y la Fundación Extremeña de la Cultura. Y de la misma RAES también, más la colaboración de los ayuntamientos de Cáceres, Trujillo y Medellín, de la Fundación Caja Almendralejo, de la Universidad de Extremadura y del Cabildo de la Catedral Coria Cáceres. Consideramos, por tanto, que el Congreso llega en un momento oportuno, cuando pensamos que la reflexión y el conocimiento de la historia de la relación de España con Iberoamérica debe caminar por cauces académicos y de objetividad histórica. Realmente estamos satisfechos por la respuesta que estamos teniendo. Van a ser muchos los asistentes, los congresistas que se van a reunir en estas sedes y también los que van a asistir por streaming, ya que muchos lo van a hacer desde Iberoamérica y otros países europeos, en este caso, a nuestras sesiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Nada? Pues muchísimas gracias. Sí, perdón. Espera, no te vayas. En este caso yo creo que es más para la presidenta de la Real Academia. Acaba de señalar que se debe hacer desde un punto de vista académico, historicista, pero no podemos obviar que es un tema que ha estado en la palestra política y en este caso se ha utilizado mucho por parte desde México, en las últimas instituciones mexicanas, la presidenta lo ha utilizado últimamente, y este fin de semana el ministro de Exteriores incluso ha mostrado perdón, disculpas por la labor que realizó la cultura hispana, en este caso, en México. Me gustaría saber un poco, aunque usted habla desde la historia, pues un poco todo este trayecto de los últimos años, ¿cómo lo ve? Bueno, yo lo que quiero contestar es que por eso precisamente hemos organizado este congreso, como el que organizamos el año pasado, y creo que a lo largo de esos días todos ustedes van a poder preguntar, hacer entrevistas, sacar sus conclusiones a través de ello. Luego no soy yo la persona que ahora tengo que adelantar una opinión que además sería una opinión política y no una opinión científica, porque, insisto, quiero escuchar lo que dicen todos ellos. En los resúmenes que les hemos entregado ya verán cómo hay temas sobre los que van a poder ustedes mismos hacerse esas preguntas y comentarlas con ellos. Por tanto, vamos a esperar a que sean los propios historiadores, los propios americanistas, que, como he dicho, algunos vienen de México, de la Academia de la Historia. Ya el año pasado uno de los que vino, Rodrigo Martínez Barás, respondió en una gran entrevista a estos temas y creo que son los que deben realmente de poner en su lugar todos estos comentarios. Sí, buenos días. Yo, a la consejería, quería preguntarle, dentro de la estrategia extremestiza, la Junta de Extremadura organizó hace una semana la Bienal Mario Vargas Llosa. Me gustaría saber qué balance hace del desarrollo de este evento y qué repercusión ha tenido también para Extremadura, dentro de Extremadura y fuera de Extremadura. Bien, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes asistieron y vieron, pues fue un éxito que superó todas las expectativas que teníamos en el Festival Literario Hispanoamericano que pudimos tener en estos días. No solamente por el elenco, que fue indiscutible y plural, de los escritores, periodistas, humanistas, etcétera, que contribuyeron y estuvieron, sino por la cantidad y diversa, que fueron 30 actividades que tuvimos en los escenarios de Cáceres, Trujillo y Badajoz, y evidentemente a expensas de que nos pasen ahora el último informe, pero les puedo decir que el golpe mediático que esperábamos, además, para situar a Extremadura como quien había recibido por primera vez un premio literario de estas características en Europa y abrir las puertas a la literatura hispana a través de Extremadura, se consiguió.
y ha sido importantísimo. Y si no, tecleen ustedes en Google el título del ganador de esta Bienal y verán cómo es recibido y asociado a Extremadura, a Cáceres, a Extremestiza, a nuestro, pues a nuestro leitmotiv de ser hermanos de América. ¿Alguna cosa más? Bueno, visto que por el terreno político no ha querido entrar, me gustaría más por el tema historicista. Ha hablado de leyenda negra y leyenda rosa. ¿Por qué en el año 2025 todavía existen esas leyendas y no una información fehaciente? ¿Por falta de documentación? ¿Por intereses de cada uno de los países? Pues, ¿por qué todavía a día de hoy sigue existiendo esos conceptos de leyenda? Pues vuelvo a decirlo lo de antes. Hay una ponencia completa sobre la leyenda negra de Hernán Cortés. Ya sé que se está riendo, pero es que yo insisto. No, yo aquí no vengo a dar mi opinión, vengo a decir lo que va a acontecer. Y yo quiero que esas personas, con mucho más rigor que yo, porque yo no soy americanista, yo estoy promoviendo desde la academia este tipo de reflexiones que nos parecen importantísimas y en este momento, como he dicho, de absoluta actualidad, pero yo quiero que hablen. Yo no voy a contestar algo que van a venir unos expertos que van a hablar de toda la bibliografía fundamental que se ha hecho sobre Hernán Cortés hasta la actualidad y la van a interpretar y a estudiar. Como he dicho, hay una ponencia completa sobre la leyenda negra. Entonces yo prefiero que hable esa persona absolutamente experta que yo hacer unos comentarios que no tendrían el rigor, desde luego, que van a tener ellos. Y yo asumo mi papel de directora de una academia, que yo estoy representando a toda esa academia, no estoy representándome a mí misma. Yo no le voy a dar una opinión personal que pudiera en un grupo pues, opinar. Yo aquí no vengo a dar opiniones, vengo a decir rigurosamente que nosotros queremos que hablen los expertos. Y por eso le digo que vaya al Congreso y que el día que van a hablar de la leyenda negra, 3/4 de hora, escuche, hágale una entrevista y entonces sí que la academia dirá, esto es lo que han dicho las personas que nuestro comité científico han buscado porque consideramos que todos ellos también, que van a tener distintas opiniones, eso también se lo digo, son personas que hemos buscado con una trayectoria y de diversas, vuelvo a decir, de diversas opiniones, pero lo lógico es que yo como directora quiero que les escuchen a ellos, no de una opinión de titular de hoy porque la directora dice tal cosa. No me están haciendo una entrevista a mí como persona, sino como presidenta, en este caso, directora de una institución que, vuelvo a decir, ha creado esto, porque nos parece muy valiente y muy importante traer a personas así. Y es el papel que la academia quiere hacer, igual que pasó el año pasado con los 12 apóstoles, 12 franciscanos que demostraron cómo defendieron los derechos de los indígenas, cómo aprendieron su lengua, cómo escribieron en su lengua, etcétera. Y eso ya está en ese libro que hemos publicado y ahí podrán ver las opiniones con respecto a esos temas. Yo lo siento, pero es lo que le puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos por asistir.